Muy buenos días, estimados estudiantes de grado décimo. Aquí por cuenta del coronavirus estamos haciendo la producción de este video para el desarrollo intelectual de ustedes. Espero que les quede claro los planteamientos que voy a hacer. Trataré de ser muy sintético, no puedo explayarme como lo hago en una clase presencial, pero voy a tocar puntos que son muy sensibles para la comprensión de los temas que estamos elaborando. Lo primero que quiero que tengan claro es el panorama del nivel 2, o sea, tener una visión panorámica de qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Es fundamental. Este nivel 2 incluye 4 capítulos de nuestro libro guía de Harari. El capítulo 5, el mayor fraude de la historia, que es sobre la revolución agrícola y el impacto que tuvo en las comunidades de Sapiens. El capítulo 6, construyendo pirámides, que tiene que ver con el paso, las posibilidades que abrió los excedentes agrícolas para la construcción de urbes, la construcción de aldeas y más adelante de imperios. El capítulo 7, la sobrecarga de la memoria, tiene que ver con los sistemas escriturales de signos, de grafemas, de signos escritos. Y el capítulo 8, que es el capítulo que cierra todo este nivel, que es el no hay justicia en la historia. Acabamos de evaluar con Miss Marcela el capítulo 6, construyendo pirámides. Y pues para mí lo más importante en ese momento es retroalimentar esa evaluación. O sea, que ustedes sepan qué se esperaba en cada uno de los puntos. Voy a hacer la retroalimentación de la primera parte, o sea, los primeros 5 puntos, 5 de 10 de este capítulo, con el ánimo de reforzar algunos conceptos y aclarar algunas dudas. Pero antes de hacerlo, quiero subrayar la idea de que todo este esfuerzo que estamos haciendo en el trabajo del libro de Harari es un esfuerzo para comprender el mundo. El mundo que nosotros vivimos no es producto solamente del azar, de las fuerzas físico-químicas y de las grandes energías que han configurado el universo, sino también es producto de la historia de la especie, de la historia humana. El mundo cada vez es más complejo, más prometedor en algunos sentidos, en algunas conquistas de la especie humana, pero también más peligroso. Y lo estamos viviendo con todo esto del coronavirus. En este momento estamos prisioneros de fuerzas que se salen de nuestro control, que sacuden y conmocionan toda nuestra forma de vida. Y no solamente las fuerzas biológicas del coronavirus, de esta pandemia, que no sabemos si es producto de un azar genético, de una mutación genética aleatoria, o si es producto de algún tipo de experimentación, de algún tipo de locura biogenética, de bioingeniería, de ingeniería genética. Son fuerzas que nos controlan y que no sabemos explicar, por lo menos totalmente. Pero por otro lado tenemos la caída de los precios del petróleo por la guerra comercial entre Rusia y el mundo árabe, particularmente Arabia Saudita. Y por el otro lado Estados Unidos queriendo imponer el fracking, la fracturación hidráulica para abaratar los costos. Entonces, y aumentar la productividad. Estas dos fuerzas, por un lado la presión de la pandemia y por el otro lado la trepada del dólar, la caída del petróleo, son fuerzas que están configurando de una manera caótica el mundo que vivimos, nuestra forma de vida. Por eso estoy yo acá a las 5 de la mañana haciendo un video para algo que yo podría haber hecho tranquilamente de manera presencial con ustedes. Pero bueno, aquí estamos y de eso se trata las ciencias humanas, las ciencias sociales y la ciencia en general. Del esfuerzo humano por comprender el mundo, de
valernos de nuestra propia capacidad de raciocinio y de las fuerzas que nos dan nuestro intelecto y nuestra pasión para poder comprender y reencauzar, redireccionar esas fuerzas caóticas que conducen el universo y a la humanidad. Vamos a empezar y escogí una metodología que me pareció interesante con la lectura de cada punto. Voy a trabajar como lo dije ya, los 5 primeros puntos. Y escogí las mejores respuestas de ustedes. Lo primero que quiero decirles es que una evaluación en promedio no les fue mal. El promedio es entre 12 y 13 puntos, que quede claro, de 1 a 20. Entonces es un promedio que está por encima del 60% del desempeño, del rendimiento. En promedio, estoy hablando de la media del curso. No voy a decir las notas individuales, pues me parece que buscaremos otro medio, abrimos un grupo de WhatsApp o algo y se las puedo decir. Pero es un buen desempeño. En el primer punto, pero claro que también hay vacíos grandes y eso es lo que vamos a tratar de subsanar. La pregunta dice, la revolución agrícola tuvo un doble impacto en nuestros antepasados, un impacto arquitectónico y un impacto psicológico. Y la pregunta es, explique ambos. Escogí la evaluación de Laura Sofía Vargas. El impacto arquitectónico. Leo lo que Laura escribió. Los cazadores-recolectores vivían en grandes extensiones, en cambio los agricultores vivían en una pequeña extensión, en una tierra artificial de pequeña extensión, con nuevos cultivos y nuevas invenciones, nuevas plantas. Entonces, ahí es la idea de que el espacio de los cazadores-recolectores tenían, cuando se da el paso a la revolución agrícola, el espacio se comprime, ¿no? Y el impacto psicológico, dice, los agricultores se volvieron egocéntricos, ya que tenían su propia casa y limitaba con los vecinos. Solo pensaba en su entorno, en su mundo. No es que esté muy clara la letra. Esto solo existe él y se volvió egoísta. Bueno, esa es la idea fundamental, ¿no? En el segundo punto, para avanzar, la pregunta es, ¿cuál es el resorte psicológico que inserta el futuro en la mente de los agricultores? A ver, contextualicemos primero la pregunta. Lo que está diciendo es que los cazadores-recolectores vivían en una especie de eterno presente, en una satisfacción inmediata de sus necesidades, y no tenían que hacer mayores provisiones ni predicciones hacia el futuro. Con el paso a la agricultura, al pastoreo y a la domesticación de plantas y animales, ese eterno presente se abre a un futuro incierto, ¿no? Y hablemos de incertidumbre en este momento, ¿no? La mejor respuesta a ese punto la dio Nicolás Yanguma, que sacó 1.0 de 1.0. ¿Cuál es el resorte psicológico que inserta el futuro en la mente de los agricultores? Nicolás escribió, la agricultura se basa en temporadas o estaciones, por lo cual pensaban en qué sucedería si no llueve. Por otro lado, también creían que trabajar duro hoy ayudaría a que en el futuro no trabajaran tanto. Pero se dieron cuenta de que eso no sucedía, pues gracias al trabajo el futuro eran los sueños que tenían, ya fuera que sus hijos tuvieran comida o que el otro día lloviera. Es una respuesta muy buena. Complementando esta idea es que el futuro entra en la mente a partir de los factores que son impredecibles, o sea, la incertidumbre. Como la agricultura está sometida a tantos factores de las lluvias, de las estaciones, de
plagas que podían atacar una cosecha, de muchos factores que se escapaban a las predicciones humanas, pues el ser humano empieza a tener temor. Y ese temor a un futuro catastrófico es el que hace que la mente se abra al futuro y empiece a planificar ese futuro. Planificar el futuro ha sido la gran posibilidad de la civilización humana. Y es lo que justamente hoy estamos en crisis, porque no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo vamos a detener esta pandemia? ¿Cómo vamos a abaratar otros medios de combustible que no sean combustibles fósiles? ¿Cómo vamos a hacer para conciliar la necesidad de crecimiento y desarrollo con la felicidad? Que son dos cosas muy distintas. Bueno, simplemente quería poner un ejemplo del presente de cómo planear el futuro es un gran desafío y lo empezaron a encarar los cazadores recolectores hace 10.000 años. La tercera pregunta, para avanzar, dice, menciona las dos fuerzas o procesos históricos que se unieron para hacer posible el surgimiento de las ciudades y los imperios. Esta es una típica respuesta muy sucinta, muy concreta, de decir dos factores. Varios estudiantes sacaron 10 puntos de 10. Escogí a Camila Tibambre. Camila escribió que un factor es la revolución cognitiva, puesto que empezaron a crear mitos comunes. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es la revolución agrícola, porque empezaron a producir más alimentos, o sea, excedentes agrícolas. Es una respuesta perfecta. En el orden estricto habría que decirlo al revés. El primer factor es la revolución agrícola que permite la producción de excedentes. Con la producción de excedentes se crea una casta ociosa de gobernantes, de guerreros, de intelectuales, de sacerdotes, y con esa casta es que se hace posible la creación de los mitos compartidos, que son los que posibilitan el trabajo cooperativo entre miles de obreros, miles de artesanos, construyendo pirámides, construyendo sarcófagos, construyendo alcantarillados, o sea, haciendo imperios. Entonces, fíjense cómo lo que la pregunta está diciendo es cómo se articula la producción de excedentes con la creación de mitos compartidos. Lo uno permite lo otro y hay una reciprocidad entre estas dos fuerzas, y eso le abre camino, le abre cauce a la evolución de grandes civilizaciones, de centros civilizatorios y de imperios. En la pregunta 4, ¿cuál es el soporte ideológico que da forma a la justicia del Código de Hammurabi? Lo primero que quiero comentar sobre esa pregunta es que yo puse en la palabra justicia unas comillas, porque pues no hay nada más injusto desde el punto de vista ético que la discriminación y la desigualdad absoluta que promovía el Código de Hammurabi. Pero pues era la justicia entendida a la manera de ellos, de los babilonios en el segundo milenio antes de Cristo. En ese punto me gustó mucho la respuesta de Sophie Carrillo. Sophie escribió, lo voy a leer textualmente: ¿cuál es el soporte ideológico que da forma a la justicia del Código de Hammurabi? O sea, algo tan injusto como se hace soportable desde el punto de vista del pensamiento, de las creencias. ¿Qué lo soporta? ¿Qué lo hace soportable? ¿Qué lo soporta? Para resolver esto se debe saber, escribe Sophie, para resolver esto se debe saber cuál era la justicia de ese código. Esta era una justicia jerárquica, haciendo referencia a que no todos fuimos creados iguales, sino que hay otros mejores que otros. Por lo cual la justicia de Hammurabi dice que un Dios fue justo al poner a cada quien en su lugar social, y bueno era aquel que respetaba esto.
Es una respuesta magnífica. Básicamente son dos ideas para contestar esta pregunta de qué hace justificable, qué legitima el código de Hammurabi que era tan injusto. Pues dos ideas. La idea de que hay un mundo jerárquico y que aceptar y acatar ese mundo jerárquico es la clave de la supervivencia de los humanos, del imperio, y que ese orden jerárquico, ese orden de personas de distintas estatus y de distintas naturalezas, ese orden jerárquico fue creado por los dioses. Ahí está la respuesta. No había que hacer ningún otro malabarismo intelectual para contestar eso. Y el último punto que voy a retroalimentar en esta parte, porque quisiera que ustedes echaran una releída por cuenta de ustedes de lo que sigue en el capítulo para que en nuestra próxima encuentro que tengamos por esta misma vía de internet, ustedes puedan asimilar de una manera más efectiva lo que yo voy a retroalimentar en las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. El punto 5, escogí la respuesta de Zaira Nicole Hernández. Muy bien, voy a leer la pregunta. Siendo aparentemente opuestos en su concepción de la justicia, el Código de Hammurabi y la Declaración de Independencia de Estados Unidos comparten una misma falacia. ¿Cuál es esa falacia? Antes de leer la respuesta de Zaira Nicole, quiero matizar la pregunta. Dice, aparentemente opuestos en su concepción de justicia, el Código de Hammurabi y la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Pues son opuestos porque el Código de Hammurabi plantea, establece la condición de desigualdad entre los seres humanos. Unos seres humanos fueron creados superiores con un estatus mayor y otros seres humanos fueron creados en un estatus intermedio, otros en condición de esclavos. Entonces es una jerarquización legitimada por el Código de Hammurabi. Mientras que la Declaración de Independencia de Estados Unidos se inspira en todo el movimiento de la Ilustración y todo el movimiento de los derechos del ciudadano, que son el producto de las revoluciones burguesas, de la Revolución Francesa. Entonces, digamos que se alienta o se basa la Declaración de Independencia de Estados Unidos es en la condición connatural, o sea, por naturaleza, de igualdad entre los seres humanos. Entonces son dos imaginarios muy distintos, la jerarquización y la desigualdad de Hammurabi y la igualdad y la libertad de la Declaración de Estados Unidos. Una vez establecida esa aclaración, vamos a volver a la pregunta. Eso es lo que hay que hacer siempre. Para responder una pregunta hay que digerir los ingredientes de la pregunta. Hay que establecer, delimitar los términos de la pregunta para poder, porque toda pregunta bien pensada, yo voy a posar de que hago buenas preguntas, toda pregunta bien pensada tiene ese ingrediente que obliga a pensar. Y pensar es relacionar, conectar. Pues yo no puedo conectar cosas que desconozco. Entonces, por eso lo primero es establecer las condiciones y el significado de cada término. La pregunta hacía alusión al Código de Hammurabi, Declaración de Independencia, y dice que los dos tienen una falacia en común. Entonces, ¿cómo dos elementos tan distintos como el Código de Hammurabi y la Declaración de Independencia tienen algo en común? ¿Qué tienen en común? Una falacia. Volvamos al hecho de que hay que digerir los términos. ¿Qué es una falacia? Pues una falacia es una mentira bien contada, una falsedad con apariencia de verdad. Entonces, ¿cuál es la falacia que tienen en común? Leamos la respuesta que hizo Zaira Nicole. Estos dos mitos no tienen validez objetiva y solo existen en la imaginación de las personas, así no lo quieran aceptar. No creo que se logre ver, pues no lo voy a mostrar a la cámara, pero realmente es una respuesta de 2 renglones. No había que escribir nada más. Hay que quitarnos de la cabeza de que es hablar y hablar y llenar los renglones.
estos dos mitos no tienen validez objetiva. Esa es la falacia. La falacia es que son mitos o son elementos ideológicos, tanto Hammurabi como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, son elementos ideológicos que nacen de la subjetividad de alguien o de un grupo, que nacen de unas creencias, pero que adoptan la forma de verdades objetivas, de verdades incuestionables, de verdades declaradas por la naturaleza, por los dioses. Entonces, ahí está el juego con la verdad, y ese es el juego de la falacia. Los dos, Hammurabi por su lado, diciendo que es una una decisión de los dioses, una arquitectura de la sociedad hecha por los dioses, como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que dice que es la voluntad del pueblo y la naturaleza que creó a todos los seres humanos iguales. Pero los dos son declaraciones ideológicas que nacen de una creencia, pero se postulan, se proyectan, se muestran como si fueran verdades objetivas, como si fueran verdades que están establecidas por una entidad superior, llámese Dios o llámese la naturaleza. Entonces, en una próxima encuentro voy a digerir punto a punto, cosa que nos da la oportunidad de hacer esta situación de encuentro virtual, punto a punto, el resto de la evaluación. La segunda parte haré el mismo ejercicio, voy a escoger las mejores respuestas. También sería un ejercicio interesante escoger las peores, ¿no? Para mirar también las grandes ironías y la imaginación un poco distorsionada de algunos que da para unas respuestas un poco locas. Pero bueno, eso no lo voy a hacer, no me parece muy alentador escoger ese tipo de respuestas. Entonces, muchachos, revisen el resto de este capítulo y nos estaremos viendo mañana. Mañana tenemos una clase y en esa clase vamos a avanzar mucho más, vamos a corregir el resto de la prueba, vamos a hablar del capítulo siguiente y bueno, ahí seguimos en contacto. Lo importante es que ustedes también sigan leyendo por su cuenta, pues no tiene sentido que yo haga la lectura, escoja el libro, haga las preguntas, las conteste. Pues esto tiene sentido en la medida que estamos interactuando. Y por lo que veo en el resultado de esta evaluación, que no es relativamente buena, hay una gran mejoría en promedio del resultado, como lo dije al comienzo. Creo que ustedes están entendiendo el sentido de esto y están haciendo de manera disciplinada el trabajo de lectura. Entonces, un abrazo a todos y nos vemos mañana y hagan su trabajo de lectura. Que pasen un buen miércoles. Hoy es miércoles, ¿no? Que esté muy bien.